Algunos inquilinos, algunas asociaciones de inquilinos en realidad denuncian que son las inmobiliarias las que están haciendo lobby en el Parlamento para que esta ley, que representa a tantos argentinos, no tenga dictamen y, bueno, mucho menos se apruebe. Sí, porque tiene que ver con la discusión del derecho de propiedad, de cuánto puede terminar y cuánto no, si el Estado tiene que intervenir en ese contrato que hay entre dos privados. ¿Vos, Agustín, por ejemplo, alquilás? ¿Cómo es alquilar? Yo estoy alquilando, sí, es complicado, como siempre, el punto, pero, digamos, yo lo que tengo, además de la experiencia mía, uno como profesor en la universidad, lo que conoce y tiene siempre las charlas de los estudiantes. Claro. Hay muchos estudiantes de la región que estudian en la universidad y que todos los años tienen estos problemas y, bueno, uno escucha lo que sufren las familias para tener aquí a sus chicos estudiando, las familias de la región, para tener a los chicos estudiando acá. Uno de los fenómenos que hemos tenido, por ejemplo, es que al ir agudizándose la crisis, muchos chicos que antes iban a estudiar a Córdoba terminan decidiendo quedarse en Río Cuarto, por lo que sale un alquiler en Córdoba, digamos. Es un fenómeno poco paradójico lo que vivimos en la universidad, porque cuando se complican las cuestiones económicas, hay un gran porcentaje de estudiantes que deciden quedarse o venir a la Universidad Nacional de Río Cuarto en vez de ir a Córdoba, por el tema de lo que salen los alquileres. Bueno, es bueno ese dato y ese perfil respecto de que hay gente que puede ser o no profesional a partir de poder pagar un alquiler, Marina. Sí, por supuesto, Pablo. También una situación que se registra y que me parece que no es un dato menor es el que tiene que ver con las convivencias forzadas a partir de la situación económica. También mucha gente se ve obligada a agruparse a partir de, bueno, la imposibilidad de hacer frente a distintos alquileres, ¿no? Que también genera complicaciones, que impactan la calidad de vida, que, bueno, genera un malestar que tiene que ver justamente con lo difícil que es alquilar y lo caro que cuesta un alquiler. Andrés, y esto viene de la mano también de este proceso que ha vivido históricamente la Argentina, pero que ha tomado otra intensidad en los últimos tiempos, de dolarizar la economía, hablar en dólares, más allá de que los contratos puedan estar en dólares, que está prohibido básicamente, ¿no? Seguramente, como tantos costos fijos que tiene la vida de la familia de los argentinos, la vivienda es uno no menor, incluso digamos, una necesidad, al igual que la alimentación o la ropa, necesidades que no se pueden dejar de lado, digamos, son urgencias. En ese sentido, ha habido un aumento de costos que puede ser real en cuanto a mantenimiento de algunos inmuebles, pero también es real que la especulación en muchos casos, ante la incertidumbre del sistema político y económico, algunos valores estén por las nubes realmente. Sí, sí, porque uno puede entender al propietario, pero la situación del inquilino es angustiante. Y ellos lo que están pidiendo, que se utilicen modelos que incluso se utilizan en otros países, ¿qué tiene que ver con esto? El acceso a la vivienda, no ya la propia, sino la posibilidad de alquilar, con que el Estado se haga cargo de esa situación que en definitiva es social. Sí, claramente. También la cuestión de una ley que proteja a los más desprotegidos, porque las leyes, así como están, les dan todas las garantías a los propietarios. Digo, tienen la posibilidad del depósito a partir de la inmobiliaria, las garantías, un contrato por 2 años que después se renueva si el propietario lo quiere o no lo quiere, no se renueva. Todas las leyes parecen estar cuidando y garantizando a la propiedad y al propietario, y dejando a su buena suerte a aquel que no tiene vivienda y que tiene que salir a hacer frente a un contrato. Es eso lo que se está pidiendo en el Congreso de la Nación, ¿no? Que la ley termine amparando a los más desprotegidos en este caso. Bueno, y el debate respecto de los porcentajes, imagino, en cada lugar, cada persona lo debe tener, cuánto va a aumentar, cuánto puede aumentar, ver lo que tiene que ver por un lado con la inflación oficial y después con los salarios. Sí, digamos, tenemos un grave problema, que es que los salarios han quedado muy atrás de la inflación, y ahí siempre está esto que hablan los economistas de el por si las dudas. Entonces, a lo que se aumenta habitualmente un alquiler por la inflación, se suma él por los aumentos que van a venir. ¿Sí? O sea, acá en la Argentina, cada vez que hay un sisma, los alquileres aumentan por lo que subió, por lo que aumentó el dólar y por lo que se dice que el dólar va a estar dentro de un mes. Entonces ahí hay un corrimiento y una especulación muy, muy grande. Pero siempre volvemos al debate de siempre, ¿no? El rol del Estado y dónde debe estar el Estado, digamos, esta cuestión de aquellos que defienden un Estado mucho más liberal, digamos, en lo económico, que deja ser,
y otros que dicen que, bueno, en realidad el Estado debe estar en esas cuestiones para, como decía Marina, proteger un poco a los más débiles, digamos, regular el mercado para que no ocurran estas cosas. Sí, no tiene casa y además tiene que cumplir con todos los requisitos para poder acceder a un alquiler. Bueno, se está pidiendo que se cambie el tiempo de los contratos, porque estar cada 2 años renovando, pagando el mes de anticipo o la comisión o lo que se solicite, cumpliendo con todos los papeles y soportando una actualización que se lleva a cabo anualmente, bueno, pero cada 2 años con contrato nuevo, la escrituración, no la escrituración, sino la certificación de las firmas, bueno, todas las de perder las tiene el inquilino. Bueno, pero además termina siendo un barómetro también, bueno, en tantas cosas. Pero, por ejemplo, en el precio de los productos, por ejemplo, lo que pasa con un negocio que alquila, que tiene que trasladar ese costo a los productos que vienen, la cadena de costos. Es complejo el sistema. Indudablemente hay una cadena, en este caso, que después termina repercutiendo en los precios también al consumidor. Digamos, es víctima, quien no es propietario es víctima del que tiene que alquilar, y quien es comerciante o pequeño empresario o quiere intentar emprender de alguna manera, también se ve limitado. Bueno, el centro de Río Cuarto, como de tantas ciudades del país, ha visto en estos últimos tiempos locales vacíos por doquier. Digamos, hay una gran oferta disponible hoy de locales comerciales, por ejemplo, en las zonas céntricas, y no se ve que se ocupen o que se renueven. Claro. Esa es una cuestión, un termómetro también del estancamiento de la economía. No solamente por costos, sino también de una clara falta de actividad. Claro. Y en ese lado también juega esto de la concentración, digamos, porque como hay tantos espacios en pocas manos, en general no hay una gran competencia por decir, bueno, bajamos el precio para que los locales se llenen. Evidentemente tampoco hay una búsqueda constante de que los locales puedan ser alquilados. Hay locales comerciales que hace muchísimo que están con los carteles de se alquila, y no hay un apuro de parte de las inmobiliarias o de los dueños de esos locales por bajar el precio y conseguir por lo menos a alguien que lo ocupe, digamos. Claro, ¿sí? La medida ahí es que prefieren tenerlo desocupado a ocuparlo por un menor valor, claro, en definitiva. Sí. Es como que la instancia de control, la única que tienen los propietarios, es la caída en la demanda. Me quedé pensando en lo que contabas, lo que decías, el impacto social, sí, por ejemplo, en las parejas, sí, en las familias, sí, matrimonios que quizás ya por las desavenencias podrían tomar la decisión de no compartir el techo, y que sin embargo eso es una medida, ¿no? Sí, parejas que se ven forzadas a volver a la casa de sus padres y formar un hogar más amplio. Bueno, termina impactando fuerte también en todo ese tejido social, pero bueno, lo que decías, Pablo, muchas parejas se ven obligadas a sostener la unión a partir de la cuestión del alquiler, hay que decirlo, es así, lisa y llanamente. Mucha gente decide no separarse o no puede tomar la decisión de separarse porque no está en condiciones de afrontar un segundo techo. Es que es muy difícil, digamos, si uno, un sueldo, por ejemplo, hoy con un sueldo promedio de 20.000 pesos, y es un sueldo relativamente, no es un sueldo tan malo, digamos, es imposible afrontar los gastos de un departamento solo. Es muy difícil. Entonces, es increíble que tenga también ese impacto social en lo que es la construcción de una familia. O sea, tener que seguir habitando el mismo techo cuando las cosas no están bien, debe ser un problema muy, pero muy grave. Hay que decir también que estamos viviendo justo en un momento muy complicado porque el argentino piensa absolutamente todo en dólares. ¿Cuándo llegará la posibilidad de que los argentinos volvamos a confiar en el peso? ¿Quién lo sabrá? Pero forma parte de una realidad que habrá que asumir en algún momento. Bueno, así como se habla de dolarizar, de especificar la deuda en dólares que tiene Argentina, digo, que empecemos a pensar en pesos. Porque hemos llegado al extremo de incluso asistir a contratos en dólares que están indexados en dólares. Ya, digamos, un abuso básicamente de quien es el dueño de la casa. Pero los argentinos vamos a pensar siempre en dólares. Todo indica, por lo menos el trayecto o la historia nos marca que hay una cultura muy arraigada de no tener, por lo menos, que el peso o la moneda nacional, porque hoy es el peso, circunstancialmente así se denomina, pero pensar que el argentino medio piensa en dólar, no solamente el empresario o el que, no sé, se dedica a invertir en capitales financieros. Eso también es paradójico, que en otros países, no quiero dar ejemplos concretos porque para no herir susceptibilidades, pero
cada uno piensa en su moneda también como parte de una idea de nación o de defender la patria, de soberanía seguramente. Así que eso seguramente llevará años, no solamente hablamos en términos de educación, sino también de conseguir o de construir un país coherente en duración, digamos, un estado... Sí, una estabilidad. El problema en la Argentina es que nosotros hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia pequeños periodos de tranquilidad entre grandes baches y grandes tormentas, digamos. A diferencia de otros países, la inestabilidad nuestra es casi constante, claro. O sea, digamos, en los últimos 20 años tuvimos 2 crisis muy severas económicas, ¿no? Es muy difícil encontrar estabilidad. Por ahí uno, desde el deporte, a veces va al archivo para buscar historias. Me ha tocado, por ejemplo, en esta campaña de estudiantes, buscar partidos de estudiantes contra los rivales que ha vuelto a enfrentar. Son todos partidos de la década de los 80 y los títulos de los diarios no cambian en el sentido económico. O sea, 88, 89, uno mira y el tema del dólar es preponderante. O sea, aumentó el dólar en el 88 y 31 años después, el tema de tapa sigue siendo que aumentó el dólar. Hay un monólogo, perdón que interrumpa, un monólogo de Tato Bores que es muy vigente en ese sentido. Uno lo puede ver cada tanto y nunca pierde. Bueno, hay un dato que parece anecdótico, pero no lo es tanto. Es una cuestión que tiene que ver mucho con nuestra realidad, ya que estamos caminando y transitando los caminos de la historia. El primer contrato en dólares de alquiler en Argentina se hizo en el año 1977, con el gobierno militar, a propósito de la soberanía y de ir perdiendo la soberanía aquellos años donde un modelo, ultraliberal asomó en nuestro país con las consecuencias que ya conocemos. Pero en 1977 fue el primer contrato en dólares. Pero en realidad los inquilinos están pidiendo más cuestiones que esas, ¿no? Sí, por supuesto, cómo poder renovar cada 3 años, cómo poder presentar otra documentación como garantía para poder acceder al contrato, pero me quedé pensando en lo que decías recién, Pablo, y en esta cultura que está, que nos invita a pensar en términos dolarizados. El primer contrato en 1977 ha pasado mucho tiempo, pero es poco para hablar de una costumbre tan instalada, algo tan arraigado. Mientras se da ese cambio cultural de pensamiento y de acción, los argentinos hay gente que tiene necesidades. Digo, en los hechos, los contratos siguen estando marcados con esa vara, que es la del dólar, pero hasta tanto ese cambio se dé, hay necesidades que son urgentes, y ahí donde no hay un cambio cultural hay que esperar a un Estado que actúe necesariamente, creo yo, ¿no? Para salir a saldar. Se verá de qué manera se protege la propiedad y se verá de qué manera se le garantiza al propietario que va a sostener sus beneficios. Pero estamos hablando de una necesidad básica, la de acceder a un techo. Sí, recuerden que se pueden comunicar con nosotros, estamos en el 358, como lo ven ustedes allí, 441-4055, ¿qué opinan de esto? ¿Cómo lo están viviendo? Habrá que ponerse también del lado de los propietarios, ¿no? Sí, hay que pensarlo en esos términos también. Porque la verdad que hoy llamar a alguien que trabaje en la mampostería, en lo que tiene que ver con mantener una vivienda, no es fácil. Bueno, el tema de los inquilinos es todo un tema en nuestro país, y lo decíamos, cuando hay derechos fundamentales que no podemos acceder los argentinos, que son menos onerosos, por ejemplo, la educación, y no llegamos a hablar de la vivienda. Seguramente, además es una necesidad concreta, y lo paradójico es que muchas veces, se habló el tema de los requisitos muchas veces para poder alquilar, que se solicita garantías reales, digamos, un inmueble en garantía, y si justamente quien busca alquilar no tiene. Entonces ahí es donde también entramos en un callejón sin salida y sin opciones. Una familia necesita un lugar donde vivir, y si nosotros trasladamos esto a un aumento como el que se ve ahora en términos de costos, es el aumento directo en asentamientos de las ciudades, en asentamientos en Villa Miseria, asentamientos en los grandes conglomerados, principalmente Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario. Es prácticamente directo, y eso se ha visto, esto repercute esa realidad con cada crisis regular que tenemos en la historia argentina. ¿Qué es lo que están pidiendo los inquilinos? Ahora lo vamos a saber. Le damos la bienvenida a esta mesa a Maximiliano Vitar, quien es abogado referente del colectivo de inquilinos de la provincia de Córdoba. Maximiliano, buenas noches, ¿cómo le va?
Hola, buenas noches. Hola, un gusto saludarte. Bueno, estábamos auscultando lo que pasa con los propietarios, las inquietudes que tienen, que son válidas, y los inquilinos. Lo que está claro que la situación de desprotección les aflige absolutamente a aquel que quiere alquilar. Sí, obviamente que nosotros venimos discutiendo esto hace más de 3 años y la realidad es que esta situación hace que se venga demostrando que a pesar de que han pasado los años, tanto los desfasajes económicos, tanto para uno como para otros, los perjudican. Por lo tanto, necesitamos que se avance en la aprobación de esta ley, que es muy importante para todos los argentinos y argentinas. Bueno, para muchos trabajadores pagar el alquiler significa, entregar la mitad de su sueldo. ¿Ustedes pudieron relevar o de alguna manera ver cuál es la representación que tiene el pago de alquiler en los ingresos de los trabajadores? Sí, nosotros a principio de año ya venimos denunciando cómo venía avanzando el alquiler sobre el salario promedio de un inquilino o inquilina. Nosotros a principio de año y sin tener en cuenta el nivel o el impacto inflacionario que han tenido después de las PASO, realmente esta situación ha empeorado, pero en ese momento era el 50% de un salario se destinaba solamente en alquilar, y esto era sin tener en cuenta ni expensas ni impuestos. Obviamente que si estos dos rubros los incorporamos, casi un salario familiar se destina solamente en alquilar. Y obviamente con el contacto que tienen diariamente con tanta gente que vive diversas realidades. Pero ¿cómo es que la gente se va achicando, se va corriendo de lugares quizá más espaciosos, más céntricos, más confortables, a otros? Bueno, sí, lo que nosotros es también un poco lo que venimos planteando desde hace tiempo. La realidad es que últimamente los salarios, al no ir en la proyección de lo que vienen siendo los alquileres, hace que empiecen muchas familias no solo a irse a sectores más periféricos con servicios de menor calidad o menores servicios por el mismo valor, sino que también tienden a hacinarse. O sea, nosotros vemos que hay familias que empiezan a juntarse, o si no, situaciones más complicadas que nosotros ya lo venimos planteando a mitad de año cuando hicimos una encuesta donde planteamos cuáles eran los sectores etarios que los afectaban muchísimo más el aumento de los alquileres y el impacto del alquiler, y en esas dos franjas etarias los más perjudicados eran, por un lado, los jóvenes y por otro lado, los adultos mayores, en donde los adultos mayores, producto de su jubilación, se les complica muchísimo alquilar y tienen que volver a ir a la casa de una familia o de su familia, y también a aquellos que tenían la posibilidad de independizarse, como eran los jóvenes, o en su defecto estudiar, también han tenido que volver porque no han tenido la posibilidad de seguir afrontando este gasto tan importante. Pero sí, claramente, pensemos en un alquiler promedio de 5.000 o 6.000 pesos, ¿cuánto representa en una jubilación mínima? ¿Qué jubilado está en condiciones de poder sostener, ¿no? un alquiler en ese monto? Bueno, consultarte... Sí, adelante. Disculpa, sí, incluso hay muchas veces que hay algo que no se tiene en cuenta, es que en realidad, particularmente cuando uno habla de los jubilados, la inflación de los jubilados es distinta a la del resto de la sociedad, porque los insumos que consumen los jubilados son los medicamentos y algunas otras cosas que han tenido mucho más impacto que los otros rubros. Entonces, cuando uno habla de los jubilados, particularmente, es un rubro muy importante y muy complicado. Más que todo porque nosotros venimos discutiendo, y esto ha pasado hace muchísimo tiempo, de que tampoco se tiene en cuenta el momento de hablar de inflación o de qué se considera como pobreza, no se tiene en cuenta el valor del alquiler. Entonces, cuando no se tiene en cuenta el valor del alquiler, es otro rubro que tampoco se valoriza y empezamos otra discusión, que es lo que nosotros estamos tratando de avanzar. Entre los rubros fundamentales para hablar de pobreza. Bueno, consultarte... ¿Por qué crees, esto a título personal, que el proyecto no prosperó en el Parlamento? Porque inquilinos somos un porcentaje importantísimo de la sociedad. ¿Por qué es que no tiene dictamen? ¿Por qué es que no se aprueba este proyecto de ley que es pedido desde hace años y que representa a tanta gente? Bueno, la realidad es que nosotros venimos discutiendo esto y no ha salido, particularmente porque estamos enfrentando un mercado que tiene muchísimo poder,
y ese poder genera mucho lobby que hace generar a través de eso mucha presión sobre los distintos representantes de las distintas cámaras. Nosotros habíamos logrado ya un proyecto de media sanción por unanimidad del Senado que nos daba un impulso importante, pero obviamente después de esta situación nos pasó que cuando llegó a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados lo lograron cajonear porque era mucho más fácil, o mejor dicho, es mucho más difícil poder conseguir consensos que en la Cámara Alta. Entonces, desde ahí no lo hemos logrado poder avanzar, pero realmente, como recién lo planteaba, nosotros nos cuesta entender por qué, siendo casi el 30% de la población que padece de esta problemática, los representantes que se consideran del pueblo no avanzan en una situación que incluso a nivel internacional está avanzando. O sea, para ir en casos más concretos, en Berlín, a partir del año que viene, en 2020, se van a congelar por 5 años los alquileres. Nosotros no estamos buscando eso, pero sí consideramos que es importantísimo que el Estado tome una participación activa en esta regulación, porque hay una falacia que se plantea siempre, que el contrato entre el inquilino y el propietario es entre partes iguales. Y la realidad, y es algo que nosotros venimos insistiendo constantemente, que cuando uno no tiene un lugar donde vivir, las condiciones de negociación son totalmente desiguales. Maximiliano, yo te quería preguntar, porque me parece que suma a este debate y darle carnadura a los actores en esta negociación. Si tuviéramos que definir cuál es el prototipo del propietario que alquila, está más relacionado con una persona que tiene una propiedad para alquilar, que ha ahorrado toda la vida, que ha llegado a tener eso, que lo toma como un reaseguro quizá para tiempos complicados, o tenemos que pensar más en propietarios que tienen muchísimas propiedades, que han hecho un mega negocio con todo esto, que viven de la renta? ¿De qué estamos más cerca? Bueno, nosotros, en eso es importante la pregunta. Nosotros venimos insistiendo de que en realidad la discusión no es... Nosotros no estamos en contra de los propietarios, ni queremos un perjuicio hacia los propietarios. Pero sí, nosotros estamos en contra de la especulación inmobiliaria que hay por nuestra necesidad. Y esa especulación inmobiliaria la hacen aquellos grandes desarrollistas. O sea, aquel jubilado que con su jubilación o sus ahorros pudo comprar una casa o comprar un departamento y de ahí quiere tener una renta, o aquel trabajador de clase media que también con su mismo ahorro ha logrado tener una inversión para poder sacar esa renta, este proyecto de ley y esta regulación del mercado no lo va a perjudicar, porque es algo que nosotros venimos demostrando en el transcurso de estos 3 años de discusión. Los desfasajes económicos perjudican tanto al inquilino como al propietario. Y para ir más en concreto, en 2018, la inflación, los alquileres aumentaron no solo por encima de lo que fueron los salarios, sino también por encima de la inflación. Ahora, en el 2019 esta situación fue al revés. Al igual que en el 2017 pasó la misma situación, en la cual medianamente los alquileres igualaron en alguna medida con lo que fueron los salarios, pero no de tal manera. Entonces nosotros lo que estamos tratando de buscar es una mayor estabilidad. Cuando logremos evitar que esos desfasajes o esas especulaciones se eliminen, claramente vamos a llegar a una instancia en la cual se alquile de manera mucho más estable, porque los saltos son los problemas. O sea, hoy un inquilino que, entre comillas, está pagando un alquiler barato, cuando le van a renovar, le quieren reajustar todo lo que no le ajustaron. Y eso pasa, y termina pasando, como nosotros habíamos denunciado la otra vez, que los saltos entre un contrato y otro es entre un 40 y un 50%. Y eso ningún bolsillo de ningún inquilino lo puede soportar. Y tampoco estamos tratando de pagar de menos. Nosotros lo que queremos pagar es un valor justo, que a nuestro entender tiene que ser un promedio entre la inflación y el salario. Excelente. Voy compartiendo mensajes, a lo largo del país la gente se va comunicando con nosotros. Mirá, acá tenemos un amigo que está a favor de la intervención del Estado. Dice, los contratos debieran ser determinados en tiempo por las partes, 2, 3, 4, 5 años, y en caso de rescindir, que lo haga, indemnizará con un monto establecido y garantía bancaria. El Banco de la Nación, es decir, el Estado, además de regularlo por metro cuadrado en máximo y mínimo. Regular. Esto es lo que piensa, por ejemplo, este amigo que tenemos por aquí.
Sí, nosotros por eso consideramos que la única forma de poder lograr ese famoso equilibrio que muchas veces el mercado plantea es que el Estado tome una participación activa. Es imposible que logremos una estabilidad si el Estado sigue teniendo una participación por fuera o no quiere regular. Para ser mucho más concreto, esto surge de inicio de la dictadura. O sea, una de las primeras medidas que toma Martínez Oz es dolarizar el mercado inmobiliario y a su vez de regular los alquileres. En ese momento, ¿saben cuánto era la representación que tenía el alquiler en un salario promedio? ¿De cuánto? Cerca del 25%. Si nosotros tuviésemos un impacto hoy del alquiler de un 25%, díganme si no fuese mucho más fácil poder ahorrar para poder construir una casa si uno tiene un terreno, o su efecto a poder, mientras está pagando el alquiler, ver si puede hacer un ahorro para sacar un crédito. La realidad es esa, pero hoy en día, con el impacto que hoy tenemos y con el avance que ha tenido el alquiler sobre el salario promedio de un inquilino o inquilina, se es imposible no solo de ahorrar, sino también de aspirar alguna vez a una casa propia. Maximiliano, ¿tienen expectativa por lo que pueda llegar a suceder mañana? ¿Abrazan la esperanza de que consiga dictamen y que sea tratado pronto el proyecto? ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros, cada vez que hay una intención o una convocatoria, estamos con las expectativas presentes. La realidad es que últimamente han habido muchas declaraciones o muchos planteos por parte de distintos políticos de avanzar y que consideran que lo que estamos planteando es justo, pero al momento de fijar o de tener actitudes que permitan el tratamiento del avance, eso no ha pasado. O sea, el año pasado nosotros tuvimos un anuncio por cadena nacional del presidente Mauricio Macri, donde planteaba él la necesidad y la importancia de avanzar antes del fin de año en la aprobación de una ley, y eso terminó no solo no tratándose, sino que a su vez perdimos el estado parlamentario de la media sanción que teníamos del Senado. Y bueno, hace 15 días también había una convocatoria y producto de desencuentros que está teniendo el bloque oficialista, no bajaron a la comisión y perdió sesión y no hubo quórum para sesionar. Nosotros mañana vamos a insistir, estamos hablando con los distintos representantes, desde Inquilinos Córdoba nos hemos comunicado con todos los representantes de Córdoba que integran la comisión, el diputado Bruje, también hemos comunicado con Brenda Austin y también nos hemos intentado comunicar con Olga Rista y con Preto. Con estos dos últimos no hemos tenido suerte, pero sí con los dos primeros que han demostrado predisposición y voluntad en avanzar esto y que consideran que lo que estamos planteando es algo necesario y urgente, porque vuelvo a insistir, independientemente de la voluntad de lo que consideremos nosotros, la realidad es que la situación es muy crítica y si seguimos avanzando en esta situación en la cual las distintas políticas públicas que se han avanzado a nivel habitacional no han tenido sus frutos o no han funcionado, hace que nosotros, si seguimos avanzando en este sentido, donde el alquiler sigue comiéndose el salario, vamos a una crisis habitacional importante porque realmente se hace muy difícil pagar el alquiler, y en este sentido no tiene que ser solamente una preocupación de los inquilinos, sino también de los propietarios de esta situación. Bueno, para cerrar, por último, consultarle, ¿va a viajar al Congreso? ¿Va a estar mañana ahí presente ante la posibilidad de que tenga dictamen? Sí, estoy justo ahora en la terminal, estamos a punto de arribar y la idea es también, bueno, llevar la voz de Córdoba y de la problemática que existe en Córdoba y el abuso inmobiliario que hay en Córdoba y la necesidad que se avance. Nosotros, particularmente Córdoba, es conjuntamente con Rosario, o sea, Santa Fe y Buenos Aires, son las 3 provincias y ciudades, para hacerlo un poquito más concreto, que tienen la mayor densidad poblacional de inquilinos con respecto a la población total. Por lo tanto, es importante que llevemos nuestra voz allá y que logremos que para todos los inquilinos de la extensión del país lograr esta aprobación. Bien. Maximiliano, muchas gracias, muy amable, y que puedan debatir y exponer todos los temas mañana. Un abrazo.
Muchísimas gracias a usted. Que tenga buenas noches. Muy amable. Me voy a quedar un ratito repasando los mensajes de la gente. Nos dicen, por ejemplo, por acá, Matías, tienen que decir que el tema de los alquileres también es un tema de trabajo. Porque, por ejemplo, si te aumentan demasiado el alquiler y tenés un negocio ahí, lo tenés que cerrar y te quedás sin nada. También nos dicen las garantías debieran ser depósitos en caución de 1 o 2 meses en Banco Nación y si no se utilizan, retornarán al inquilino al cancelar. Bueno, un tema que genera muchas repercusiones porque, lo decía recién Maximiliano, involucra el 30% de la población. Sí. El 30% de la población somos inquilinos. Hay que decir que también el Gobierno Nacional en algún momento hizo un esfuerzo, o por lo menos a nivel de expresarlo, para avanzar facilitándole la cuestión a quien tiene que alquilar. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires hay algunos programas, pero evidentemente esto cayó en una situación que no se avanzó nada, que está detenida y, bueno, no trajo ninguna solución. Bueno, lo que decía Agustín, ¿no? Los principales centros de población inquilina son las ciudades universitarias, Córdoba, Rosario, Santa Fe y Buenos Aires. Un poco lo que hablábamos al comienzo respecto de Río Cuarto. Sí, la problemática que uno escucha en la universidad, digamos. Nosotros, habría que ver los números, pero alrededor de un 50% por lo menos debe ser de los estudiantes que hoy tienen la universidad, sino más son de la región. Entonces el problema de los alquileres está muy presente ahí y hay mucha gente que o deja de estudiar porque no se puede mantener acá o para poder mantenerse acá en la ciudad de Río Cuarto, viniendo desde la región, tienen que salir a trabajar, lo que hace que obviamente se demore en deba de dejar de dedicarle tiempo a sus estudios para salir a trabajar, digamos. Influye muchísimo en distintos ámbitos el tema de la vivienda. 10:34, estamos en vivo y en directo para todo el país a través de la señal de Telediario Televisión, hablando de los temas, de nuestros temas, de nuestras visiones, de nuestras historias, que, bueno, básicamente nos cruzan de punta a punta. Hacemos una pausa, regresamos en un ratito, ¿te parece? Claro que sí, volvemos en unos minutos nada más con otro de los temas que vamos a estar tratando en esta mesa de Sentando Postura. Ahí vamos.